Hace poco, en el Día en Conmemoración de la Mujer, 8 de marzo, muchos hablaron de los derechos de las mujeres, avances importantes en algunos campos, pero vale la pena revisar la encuesta mundial de WIN International, una investigación de opinión y de mercados a la que pertenece CEDATOS, donde entrevistaron a 33.000 personas en 39 países para ver cómo están esas brechas de desigualdad en el hogar, en el trabajo y en la política. Pero lo más grave, ¿qué nos dicen las cifras de violencia y de acoso sexual? El doctor Ángel Polibio Córdoba, el presidente ejecutivo de CEDATOS, nos acompaña esta mañana. Bienvenido a Contacto Directo. Qué gusto. Un saludo a todo el país. Estamos a las órdenes. Muchas gracias por acompañarnos. Permítame empezar por este último punto, que es uno de los que más preocupa a las mujeres también de Ecuador. Denuncian un fuerte aumento de los niveles de violencia y en ese punto sí se puede ver una diferencia, incluso con otros países de la región, del mundo, que se mantienen o que suben un poco, pero ¿qué está pasando en nuestro país? Bueno, como ya lo dijo, pues esta encuesta es hecha en 39 países. Realizamos entre el 15 de octubre y el 18 de diciembre del año pasado. Y observamos que prácticamente la situación de acoso a la mujer en algún tipo de violencia, tenemos que entre el año 20 y 21 subió del 14 al 24%. Fueron 10 puntos. En el Medio Oeste, pues bajó más bien del 22 al 17%. En Europa, del 13 al 14%, solamente un punto. En algunos países del Asia, subió del 12 al 10, 2%. A nivel global, en todo el mundo, más bien bajó un punto, de 17 a 16. En los países americanos también bajó de un 24 a un 23%. Y pues es realmente muy penoso que en el caso ecuatoriano pasó del 14% al 24%. 10 puntos de aumento de lo que se llama algún tipo de violencia hacia la mujer. Ahora, hay diferencias. Voy a preguntarle después específicamente sobre eso, el cuadro que estamos viendo del acoso, porque hay una diferencia entre todo lo que constituye o se interpreta como violencia y luego lo que es el acoso. La encuesta arrojó que esta violencia también sería resultado de la pandemia, es decir, muchas mujeres, mucho tiempo en casa, conviviendo con los hombres en una situación de estrés, en una situación de incertidumbre. Pero más allá de eso, el agravante, que es algo que aquí, por cierto, reportamos a diario en nuestros noticieros, en el mayor porcentaje de los casos se vio en la encuesta que los agresores son parte del círculo familiar. Eso es algo que es todavía más penoso. Claro que la pandemia hizo que tenga que el hogar estar siempre recluido, siempre estar reunido, sin actividades, en una situación tal de que pues, se encontraba molesta la persona, pero quien sufrió realmente en este sentido fue la mujer. Y el acoso, pues, en este sentido, subió de tal manera que se produjo ese acoso de que subió de un porcentaje que prácticamente, pues, 10 puntos, eso es algo que realmente lo pudimos ver del 15 al 21 puntos en lo que se refiere al acoso sexual. 15 al 21%. Ahora, en el país, cada 72 horas una mujer, una niña, un adolescente está siendo víctima de la violencia femicida, según estudios y cifras oficiales. Y el acoso sexual, si bien nos muestra usted que en 2021 aumenta, son las mujeres jóvenes de 18 a 24 años las que más están sufriendo o ha sufrido acoso sexual. Desgraciadamente, son las mujeres que mucho más del 65% son mujeres que están entre los 14 y 18 años. Ellas son las que estuvieron, y en algunas ciudades en el país, vemos que incluso la situación fue mucho más intensa. Se superó incluso el 66%, que este grupo fue el que más sufrió. Y en algunas provincias que de aquí de Ecuador lo vimos, todavía era mucho mayor. Entonces, esa es una preocupación que en el mundo se volvió grande, pero mucho más grande en el ecuatoriano.
Ahora, alcanzar la ansiada igualdad de oportunidades, de derechos para hombres y mujeres implica, uno, reducir esos niveles que estamos reportando entonces de violencia y de acoso sexual, pero también en lo laboral y por ende un esfuerzo desde varios sectores de la sociedad, hombres y mujeres, en lo laboral, en lo político y en casa. Si queremos que el 50% de las empresas sean lideradas por hombres, vale preguntarnos si queremos que el 50% de hombres esté liderando también en el hogar. Si queremos que el 50% de emprendedoras sean mujeres, van a dejar la teoría y los fondos de inversión, la banca, van a colocar préstamos a mujeres porque no estaban llegando ni siquiera al 5%. ¿Qué dice la encuesta, doctor, sobre en qué medida se ha logrado esa igualdad de género en el trabajo, en la política y en casa? Esta es una buena respuesta, porque incluso en el caso del Ecuador se vuelve mucho más satisfactoria. En el trabajo, por ejemplo, en la igualdad de género subió entre el 24 y 38%, lo cual se dice casi un 62%, que mejoró la posibilidad de que haya igualdad de género en el trabajo. En el campo de la política vino a ser incluso casi del 60-61%. Ahí le sumamos el verde intenso y el verde menor, que en 38%, que suma prácticamente, ya en cifras generales tuvimos el 60%, que se logró la igualdad de género en política, ¿no? Ya dijimos en el trabajo el 62%, en política prácticamente el 60%, y en la casa, en trabajo de la casa, el 66%. Como digo, que se haya logrado definitivamente, y en cierta medida es muy placentero que frente a ese acoso, frente a la violencia, sí ha habido entonces oportunidad de la que la mujer se haga respetar en lo que se refiere a la actividad general. Ahora, en el entorno político, en el Ecuador, los datos arrojaban que el 60% de los consultados dice que se ha alcanzado la igualdad, pero el que se alcance con cuotas políticas, por ejemplo, no es lo mismo que con una participación real, con la toma de decisión de la mujer. Por eso, ¿qué dijeron las mujeres consultadas cuando les preguntaban sobre la igualdad en la política, pero a ellas? Que habría sido mucho más real esa cifra si la participación en la política se daba de tal forma que la mujer, que está debidamente capacitada para poder desempeñar su trabajo, se le confíen actividades de mayor trascendencia y donde se deben tomar mayores decisiones. Claro, si comparamos con el mundo, en el trabajo, pues en el mundo llegó a ser del 26%, en el caso ecuatoriano del 28%. En el caso de política, el índice neto, ¿no? El índice neto en el mundo fue del 7%, en el Ecuador fue casi 4 veces, 25%. Y en situaciones de la casa, el 45% en el mundo frente al 36%. Las mujeres, pues, en este caso, como digo, el 64.6% es lo que aumentó la igualdad de género. Pero la mención que sucede, pero sí es verdad, porque la presencia no es suficiente, es la acción, la gestión. La mujer está mucho más al tanto de lo que pasa en el día a día, en lo que sucede con sus hijos, los niños, las señoritas y aún la gente mayor. Entonces, la mujer tiene que ser objeto de una mayor presencia real, dada su capacidad y dada la forma como se ha desenvuelto y por eso, a lo largo de todos los años. En lo laboral, doctor, en Ecuador, ¿qué obtuvieron cuando consultaron sobre equidad en el acceso al trabajo, en cuanto al salario y el tipo de trabajo para mujeres? Porque si bien sabemos que a nivel mundial un 45% de la población sí opina todavía que las mujeres tienen menos oportunidades que los hombres en cuanto a puestos de trabajo, en cuanto a carrera profesional, ¿qué pasa con el salario y el tipo de trabajo para mujeres? Esa es otra situación injusta, por demás injusta, porque si al mismo tiempo hay más oportunidades del trabajo que tiene la mujer, pero no sucede lo mismo en la situación de salarios,
porque en lo que se refiere a la oportunidad, no se refleja que esa oportunidad está debidamente también cubierta en materia de salarios. Si tiene las mujeres tienen más oportunidades que la tenían anteriormente, ahora en un 45% tienen las mujeres tienen las mismas oportunidades, digamos 42% de las mismas oportunidades, pero deberían tener oportunidades que superen, si es posible, más del 50-60% en lo que se refiere al manejo empresarial, al manejo de las instituciones, sobre todo de aquellas instituciones que están muy relacionadas con el desenvolvimiento social, con el desenvolvimiento educativo. El doctor Ángel Polibio Córdoba, el presidente ejecutivo de SEDATOS, con las últimas revelaciones de esta encuesta. Gracias por habernos acompañado hoy aquí en Contacto Directo. A usted, Steffi, muy amable, muchas gracias, y una gran oportunidad de hacer conocer estas cifras y rendir un verdadero homenaje a la mujer, porque en el Ecuador cumple con un papel muy preponderante. Gracias a usted por acompañarnos. Una última pausa y volvemos.